Imagina despertar y descubrir que tu bebé ha muerto. No por enfermedad, no por accidente, sino con marcas inexplicables en la piel. En 1918, en Tlaxcala, eso quedó escrito en actas oficiales. Causa de muerte, mordedura de bruja. Hoy voy a revelarte la verdad detrás de una de las criaturas más temidas y ocultas de México, la Tlahuelpuchi. No es una leyenda, es un depredador real, vivo y documentado. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Existe un miedo ancestral en el corazón de México. Un terror que se susurra cuando un niño amanece sin vida en su cuna, con el cuerpo frío y extrañas marcas amoratadas en su piel. La medicina moderna lo llama muerte de cuna. La gente del campo lo llama por otro nombre, se lo chupó la bruja. En 1918, en los archivos civiles de Tlaxcala, México, se pueden encontrar actas de defunción de varios infantes cuya causa de muerte fue registrada oficialmente como mordedura de bruja. Décadas más tarde, en la madrugada de diciembre de 1960, en la comunidad nahuahablante de San Pedro Xolotla, 7 bebés fallecieron simultáneamente en sus cunas, pálidos, como si hubiesen perdido la sangre, y solo un par de moretones en el cuerpo. Las madres, al ser interrogadas, reportaron un patrón. Todas vieron una luz intensa moviéndose fuera de sus casas y sintieron un sopor anómalo antes de despertar y encontrar la tragedia. Estos eventos no son mitología, son hechos documentados que apuntan a una creencia operativa en la región. La existencia de la Tlahuelpuchi. La Tlahuelpuchi, o Tlahuipuchtli, no es un vampiro como el de la cultura europea. No es un no muerto, es una persona viva, predominantemente mujer que posee una condición innata que la obliga a consumir sangre humana para sobrevivir. El término Tlahuipuchtli proviene del náhuatl y su etimología es clave para entender su naturaleza. El historiador Alfredo López Austin propuso que significa el sahumador luminoso. Otros análisis lo descomponen en tlahuya, iluminar, y pochtli, humo o bruma ligera. Ambas interpretaciones describen su método de operación, la capacidad de transformarse en una entidad lumínica, como una bola de fuego o una niebla brillante, para desplazarse y cazar durante la noche. En este grimorio audiovisual no voy a contarte una leyenda. Voy a desvelarte los principios de su magia, las leyes que la rigen y las verdades que se ocultan tras el miedo. Hoy abrimos un conocimiento que ha sido guardado con recelo por generaciones, porque entender a la Tlahuelpuchi es entender una de las formas más primigenias y potentes de la brujería de esta tierra. Antes de continuar, una aclaración necesaria. Este tratado se centra en la Tlahuelpuchi de la tradición mexicana. Verán que sus características se repiten en leyendas de todo el mundo, lo cual no es coincidencia, sino la evidencia de un arquetipo real. Mi compromiso es ser fiel a las fuentes, la tradición oral y los registros históricos. Seré lo más verídico y directo posible, ajustándome a lo que estas tradiciones dictan. Por tanto, mucha de la información no será mi opinión, más bien la tradición expuesta de forma clara. A lo largo de este tratado desglosaremos su existencia en 9 claves fundamentales. Primero,
Definiremos con precisión qué es un Tlahuelpuchi, el sahumador luminoso de Tlaxcala, su contexto y su verdadera naturaleza. Segundo, examinaremos la creencia de que esta condición es predestinada por el calendario ritual nahua, específicamente para los nacidos en ciertos días como Sequiahuitl, lluvia, y cómo se activa biológicamente en la pubertad. Tercero, describiremos el proceso físico-ritual que le permite a la bruja separarse de sus piernas, una característica documentada en las fuentes como Mometzcopinqui, la que se arranca las piernas, para adoptar formas animales o de luz. Cuarto, detallaremos sus habilidades sobrenaturales activas, como la proyección de un vaho hipnótico para adormecer a los habitantes de una casa, y su capacidad de infiltrarse a través de rendijas. Quinto, explicaremos la lógica detrás de su necesidad de sangre, específicamente la de infantes, y el concepto de que se alimentan del tonali o fuerza vital, debiendo hacerlo al menos una vez al mes para no perecer. Sexto, presentaremos un catálogo de métodos de contrahechicería utilizados históricamente, como el uso de objetos de metal, tijeras, agujas, ajo, cebolla y espejos, explicando el principio mágico detrás de cada uno. Séptimo, revisaremos casos documentados y testimonios, desde los registros civiles de principios del siglo XX y la epidemia de 1960, hasta avistamientos contemporáneos de luces anómalas en la periferia de la Ciudad de México. Octavo, haremos una comparación directa con figuras análogas de otras culturas, como la Manananggal de Filipinas y la Sucuyán del Caribe, para demostrar que se trata de un arquetipo transcultural. Y noveno, finalmente, abordaremos los riesgos inherentes a este conocimiento, incluyendo la maldición que, según la creencia, recae sobre quien mata a una Tlahuelpuchi, y los peligros sociales de la acusación, como los linchamientos documentados. Prepárense, lo que están a punto de recibir no es solo folclore, es conocimiento operativo, es la verdad sobre los brujos vampiros de México. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Definición y contexto. ¿Qué es el sahumador luminoso de Tlaxcala? Para empezar, lo primero que hay que hacer es borrar de la mente la imagen del vampiro europeo. Olviden al conde de Drácula, al no muerto que se levanta de un ataúd. La Tlahuelpuchi no tiene nada que ver con esa figura gótica. Su terror es mucho más íntimo y por eso más perturbador.
Es una persona viva. Una mujer en la mayoría de los relatos que de día puede ser tu vecina, una comadrona respetada o la anciana solitaria que vive al final del camino. Es un ser humano que nace con una condición ineludible, una necesidad fisiológica y espiritual de consumir la fuerza vital de otros, contenida en la sangre, para poder sobrevivir. No es una maldición que se contagia por una mordida. Según la tradición, es un destino impreso en su ser desde el nacimiento. El epicentro de esta creencia, el lugar donde la tradición es más densa y los relatos más específicos, es la región de Tlaxcala. Esto no es casual. Tlaxcala fue un señorío independiente que resistió la dominación del Imperio Mexica y posteriormente se alió con los españoles. Esta historia de autonomía forjó una identidad cultural muy fuerte, permitiendo que muchas de sus prácticas y creencias prehispánicas se conservaran con una pureza que no se ve en otras partes de México. La Tlahuelpuchi, por tanto, no es un monstruo que habita en Tlaxcala. Es una condición que, según sus gentes, surge de la propia sangre de esa tierra. En la brujería sabemos que el nombre verdadero de algo revela su esencia y nos da poder sobre ello. El término Tlahuipuchtli, del náhuatl, es la primera pieza del rompecabezas. El historiador Alfredo López Austin, una de las máximas autoridades en la cosmovisión nahua, lo traduce como el sahumador luminoso. Un sahumador o incensario es un recipiente ritual que quema resinas para producir un humo brillante y sagrado. La analogía es directa. La manifestación más común de la Tlahuelpuchi en su cacería nocturna es precisamente esa: una luz errante, un brasero flotante que se mueve en la negrura de los montes. Otra etimología que da lugar a la variante popular Tlahuelpuchi descompone la palabra en tlahuya, que significa iluminar, y pochtli, humo o bruma ligera. Esto nos da la imagen de la bruma iluminada. Ambas traducciones describen no a la persona, sino a su manifestación energética, la bola de fuego o la niebla incandescente que los testigos reportan haber visto. Es un error común y peligroso confundirla con un nahual genérico. Permíteme aclarar la diferencia. Imaginen que el nahualismo es la medicina general y la Tlahuelpuchi es una cirujana altamente especializada. Un nahual es un brujo o bruja con la capacidad de transformar su cuerpo, generalmente en un animal. Es una disciplina versátil que puede usarse para curar, proteger o atacar. La Tlahuelpuchi, en cambio, es una depredadora por naturaleza. Su capacidad de transformación es solo una herramienta para un único fin: cazar para alimentarse. Las fuentes coloniales, como los textos de Fray Bernardino de Sahagún, que recogieron testimonios directos de informantes nahuas, describen a una clase de hechicera llamada Mometzcopinqui. Aquí está la clave de su poder: Mometzcopinqui, una glosa inmediata. Su traducción literal es la que se arranca las piernas. Esto, según la tradición, no es una metáfora. Se refiere a un proceso de automutilación ritual. Para poder volar, la Tlahuelpuchi se desprende físicamente de sus piernas y las deja resguardadas, usualmente cerca del fogón de su casa. Su poder no viene de un pacto con un espíritu animal, como en muchos casos de nahualismo, sino de una transgresión de su propia integridad física que le permite violar las leyes de la naturaleza. Un nahual se transforma. La Tlahuelpuchi se desmembra para poder hacerlo. Para entender a la Tlahuelpuchi que se teme hoy, hay que comprender el choque de dos mundos. Antes de la conquista, ella era una figura del orden cósmico. No era vista como maligna en el sentido del bien contra el mal,
sino como una fuerza depredadora, vinculada a deidades ambiguas como Tezcatlipoca, el dios de la noche, el engaño y el destino. Era como el jaguar en la selva del espíritu, una cazadora necesaria para mantener un equilibrio terrible. Temida pero integrada en el sistema. Con la llegada de los españoles, los frailes misioneros superpusieron su propio mapa del mundo espiritual sobre las creencias indígenas. Al oír hablar de mujeres que volaban de noche y atacaban a niños, inmediatamente las identificaron con la bruja europea que servía a Satanás. Así nació la figura sincrética que conocemos. La Tlahuelpuchi absorbió nuevas características. Se empezó a decir que su objetivo principal eran los bebés no bautizados, convirtiendo su cacería, que era una necesidad de supervivencia, en un acto teológico para robar almas para el diablo. En su obra Monarquía Indiana, Fray Juan de Torquemada ya las describe de esta manera como seres diabólicos. Lo que tenemos hoy es un híbrido, una bruja que utiliza la mecánica ritual prehispánica de la Mometz-Copinqui, pero cuya motivación ha sido reinterpretada a través del terror moral del satanismo europeo. Es esta fusión la que le ha dado una resistencia y una vigencia cultural tan profundas en el México actual. El despertar de la sangre, la predestinación y el origen del poder. Hay una idea fundamental que debe quedar clara desde el principio. La condición de Tlahuelpuchi no se elige. No es un camino que se aprende, ni un poder que se adquiere firmando un pacto en una encrucijada a medianoche. Según la tradición que ha sobrevivido en el corazón de México, se nace con ella. Es una marca impresa en el espíritu, un destino dictado por el complejo y fascinante mecanismo que regía la vida de los antiguos nahuas, el Tonalpohualli. Piensen en el Tonalpohualli no como un calendario para contar los días, sino como una especie de mapa astral que dictaba el guión de la vida de una persona. Este ciclo ritual de 260 días era una maquinaria cósmica donde cada día tenía una carga energética única que predeterminaba el carácter, los talentos y la suerte de quien nacía bajo su influencia. Y dentro de este sistema ciertos días portaban un poder tan inmenso que para la comunidad eran considerados una bendición peligrosa o directamente una maldición. La investigación etnohistórica, especialmente los trabajos de Alfredo López Austin, confirma lo que la tradición oral siempre ha sostenido. Las mujeres nacidas bajo signos específicos estaban predestinadas a esta existencia. El día más conocido por portar este destino es Sequiahuitl, que se traduce como uno lluvia. Nacer bajo este signo, según los códices y las creencias, sentenciaba a una mujer a convertirse en una Mometz-Copinqui, la hechicera que, como vimos, se desmembra para volar. Esto no se interpretaba como una elección hacia el mal, sino como una función cósmica que esa persona estaba obligada a cumplir, te guste o no. Imaginen el peso de esa vida. Una niña observada desde su nacimiento por la comunidad con una mezcla de respeto sagrado y un pavor profundo, todos esperando el momento en que su verdadera naturaleza se manifestara. La tradición oral de la sierra cuenta que a veces estas niñas nacían con una señal física, un pequeño lunar en el paladar o una membrana bajo la lengua, que solo las parteras más ancianas sabían reconocer. Esto llevaba a situaciones terribles, relatos de familias que, al saber que su hija portaba la marca, la abandonaban en el monte. No era un acto de simple crueldad, sino de un miedo pragmático a una fuerza que sabían que tarde o temprano escaparía a su control. Sin embargo, este poder permanece dormido durante toda la infancia. La niña crece completamente ajena a la bomba de tiempo que lleva dentro. Su despertar no es un proceso gradual de aprendizaje, sino una activación súbita, violenta y puramente biológica. Y en este punto todas las fuentes coinciden. El catalizador es la primera menstruación.
Este evento fisiológico es la llave de sangre que gira en la cerradura cósmica sellada en su nacimiento. Con la llegada de su primera regla no solo se activa su capacidad de dar vida, sino también una necesidad primordial de tomarla. De un día para otro despierta en ella un hambre que nunca antes había sentido. No es un antojo, es una compulsión física, una sed que si no se satisface le provoca un dolor insoportable y un deterioro que puede matarla. Para entender qué es lo que busca, es crucial comprender el concepto náhuatl de tonali. Tonali, una glosa inmediata, la energía vital, una fuerza calórica que se creía provenía del sol y se alojaba principalmente en la sangre y la cabeza. Es lo que da calor, vigor y conciencia. Lo que la Tlahuelpuchi anhela no es el líquido rojo por sus componentes físicos. Lo que su cuerpo y su espíritu exigen es el tonali, la energía vital pura y sin adulterar que abunda en la sangre de un recién nacido. Imaginen el tonali como la carga de una batería. Un bebé la tiene al 100%, potente y limpia. Por eso su despertar marca el inicio de una vida de caza obligatoria. No es un acto de maldad por placer, sino la necesidad de tomar una medicina terrible para una condición incurable. Finalmente, esto nos lleva a la cuestión de la herencia. ¿Se transmite esta condición de madres a hijas? La respuesta es sutil. No se hereda genéticamente como un rasgo físico, pero la tradición sostiene que corre en las familias. Esto significa que dentro de ciertos linajes existe una mayor propensión a que nazcan mujeres bajo los signos calendáricos correctos, como si esa familia tuviera una afinidad particular con esa corriente de destino. Esto crea clanes familiares que viven bajo el peso de un secreto terrible, obligados a un pacto de silencio para proteger a la portadora de la ira de la comunidad y a sí mismos del estigma. Este secreto familiar transmitido en susurros es una de las razones por las que la figura de la Tlahuelpuchi ha permanecido tan viva y temida en el corazón de estos pueblos. La metamorfosis, el secreto de desprenderse las piernas. Una Tlahuelpuchi es un tipo de nahual, pero es justo en este punto donde su camino se desvía de forma radical y violenta del de otros practicantes. Un nahual común se transforma. Su cuerpo se funde con su animal de poder en un proceso de cambio fluido, como el agua que toma la forma de su recipiente. La metamorfosis de la Tlahuelpuchi, en cambio, no es una transformación, es una desintegración controlada. Es la práctica literal de la Mometzcopinqui, y esta palabra, registrada por los informantes de Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, es la clave de todo. Mometzcopinqui tiene una traducción directa del náhuatl que es la que se arranca las piernas. Como ya aclaré antes, esto, según la tradición, no es una metáfora poética. Es una descripción operativa. Para lograr esta hazaña, la Tlahuelpuchi debe ejecutar un ritual preciso, en un lugar y momento específicos. Su poder no puede ser liberado en cualquier parte. Necesita un nexo, un punto de anclaje entre nuestro mundo y el plano donde las leyes de la biología se pueden suspender temporalmente. Este lugar es casi siempre la cocina de su propia casa, y su altar es el tlecuil. En la cosmovisión mesoamericana, el tlecuil, o fogón de 3 piedras, era mucho más que un lugar para cocinar. Era el corazón sagrado del hogar, un ombligo cósmico que conectaba a la familia con Huehueteotl, el dios viejo del fuego, y con las entrañas de la tierra misma. El ritual comienza siempre pasada la medianoche, cuando el velo entre los mundos es más delgado. La Tlahuelpuchi enciende un fuego que no es para dar calor, sino para abrir una puerta. Para ello, la tradición oral insiste en que utiliza una combinación específica de maderas y hierbas, cada una con una propiedad mágica definida. Madera de capulín, un árbol asociado al inframundo, raíces secas de maguey, que simbolizan la sangre y la fuerza de la tierra, copal,
la resina sagrada cuyo humo sirve de vehículo para viajar entre planos, y de forma crucial, hojas de zoapatle. El zoapatle es una planta muy poderosa en la herbolaria tradicional, utilizada para inducir partos y regular la menstruación. Su conexión simbólica con la sangre, el útero y la separación es directa. Al quemarla, la bruja invoca la energía de la separación, preparando su propio cuerpo para el desmembramiento. Una vez que el fuego ritual está ardiendo, la bruja realiza el acto de consagración. Descalza, camina sobre las brasas 3 veces, trazando con sus pasos la forma de una cruz. Primero de norte a sur y luego de este a oeste. Esto no es un acto de fe ciega, es una técnica de brujería precisa. Es como girar la llave en una cerradura cósmica, alineando su intención con los 4 rumbos del universo y abriendo un espacio sagrado donde lo imposible se vuelve momentáneamente posible. Tras hacerlo, se sienta frente al fuego, mirando en la dirección de su víctima, y concentra toda su voluntad. Es entonces cuando ocurre el acto central. Su cuerpo, preparado por el ritual, obedece a su intención. A la altura de los muslos, su torso se separa limpiamente de sus piernas. Las fuentes insisten en que no hay sangre ni un desgarro violento. Es una dislocación sobrenatural, como si el cuerpo fuera una vasija sagrada diseñada para desarmarse. Sus piernas quedan inertes, usualmente recargadas contra el muro junto al fogón, mientras su torso, ahora libre, está listo para la segunda fase. El vuelo. En este estado su torso y cabeza se envuelven en energía y se convierten en esa bola de fuego que le da su nombre de sahumador luminoso. O bien adopta la forma de un ave nocturna como un guajolote o un zopilote. Y aquí reside el conocimiento práctico más importante, la clave para combatirla. Su mayor poder es simultáneamente su mayor debilidad. Mientras ella está cazando, sus piernas permanecen en su casa indefensas. Son su talón de Aquiles, su ancla mortal a este mundo. La tradición es unánime sobre cómo se puede destruir a una Tlahuelpuchi de forma definitiva. Si alguien descubre su casa vacía y encuentra las piernas abandonadas junto al tlecuil, puede neutralizarla permanentemente. El método más efectivo es arrojar las piernas directamente al fuego ritual. Otro método consiste en rociarlas abundantemente con sal o con polvo de chile seco, elementos que en la brujería tradicional se consideran purificadores que también corrompen la carne separada y sellan las conexiones espirituales. Cualquiera de estas acciones impide que la bruja pueda reintegrarse. Cuando su torso volador regresa antes del amanecer e intenta reunirse con sus piernas, la conexión estará rota. Incapaz de volver a ser un ser completo, quedará atrapada entre 2 mundos. Con los primeros rayos del sol, la energía que le permite volar se disipará y su torso, sin un cuerpo al que regresar, se consumirá y morirá. Este es el conocimiento operativo que durante siglos ha sido la única defensa real contra una depredadora que parecía invencible. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. El ritual de caza. Poderes y hechicería activa de la bruja vampira. Una vez que la Tlahuelpuchi ha ejecutado el ritual de desmembramiento, la verdadera cacería da comienzo. Este no es un acto impulsivo. Es una operación de depredación metódica y precisa, gobernada por reglas y condiciones energéticas. La tradición es unánime al señalar que su ventana de actividad se abre en el lapso de mayor oscuridad y silencio espiritual, un umbral que generalmente se sitúa entre la medianoche y las 4 de la mañana.
Este no es un horario arbitrario. En la brujería entendemos que durante estas horas la energía vital colectiva del mundo durmiente está en su punto más bajo, como una marea que se retira dejando las defensas psíquicas de los hogares y las personas expuestas. Es en este vacío energético que ella se mueve con mayor facilidad. Los ancianos de las sierras de Tlaxcala y Puebla, cuyas vidas están apegadas a los ciclos de la tierra, también observan que su actividad se intensifica durante los meses fríos y lluviosos, entre diciembre y febrero. Su dicho popular, con el frío su hambre se agudiza, es una observación empírica de un principio mágico. El frío es la ausencia de calor, y el tonalli que ella necesita es, en su esencia, calor vital. El frío del entorno crea en ella un mayor déficit energético, una necesidad más urgente y desesperada de alimentarse, volviéndola más audaz y peligrosa. En su vuelo se manifiesta exactamente como su nombre lo describe, como una bola de fuego, el sahumador luminoso danzando en la negrura de los cerros, o adopta la forma de un ave nocturna. No elige cualquier ave. Las formas más reportadas son el guajolote, pavo, y el sopilote, buitre. La elección del guajolote es de una profunda significancia mitológica. En las leyendas nahuas el dios Tezcatlipoca, señor de la noche, el engaño y el destino, a menudo se disfrazaba de guajolote para caminar invisible entre los hombres. Al adoptar esta forma, la Tlahuelpuchi no solo se convierte en un animal, se envuelve en el arquetipo de un dios oscuro, utilizando su simbolismo como un manto de poder y sigilo. Llegar a la casa de su víctima es solo el primer paso. La infiltración es un acto de hechicería en sí mismo, un proceso de dos fases. Primero, debe romper la barrera espiritual del hogar. Las leyendas afirman que antes de intentar la intrusión, debe realizar un acto ritual sobre el techo. Traza una cruz en el aire con su vuelo, primero de norte a sur y luego de este a oeste. Esto no es una imitación blasfema de la cruz cristiana. Es una técnica prehispánica de brujería para deshacer el orden. Un hogar tradicional es un microcosmos, un universo en miniatura alineado y protegido por los 4 rumbos sagrados. Al trazar esa cruz, la Tlahuelpuchi simbólicamente desancla el espacio, colapsando su geometría sagrada y desactivando su escudo protector desde el exterior. Una vez que la barrera espiritual ha caído, busca la entrada física. Si encuentra una ventana mal cerrada o el hueco de una teja, entrará. Pero si la casa está sellada, recurre a su poder más sutil, el que le da su nombre de bruma iluminada. Es capaz de disolver su forma física en un vapor o una niebla delgada que puede filtrarse por debajo de la puerta o a través del ojo de la cerradura. Ahora la pregunta fundamental: ¿cómo es posible que una familia entera no despierte ante tal intrusión? La respuesta reside en su poder más formidable, el aliento hipnótico. La Tlahuelpuchi no necesita la fuerza bruta. Antes de acercarse al niño se posiciona sobre los padres o cuidadores dormidos y exhala sobre ellos un vaho fétido, un aliento cargado con su voluntad mágica. Al ser inhalado, este aliento no solo induce el sueño, sino que sume a las víctimas en un estado de sopor profundo, una especie de coma temporal del que es imposible despertar por medios normales. No es un simple somnífero, es un ataque directo al tonali de los adultos, aletargando su conciencia y dejándolos paralizados en sus propios sueños. Esta técnica es la pieza clave que conecta la leyenda con la tragedia documentada de la epidemia de 1960 en San Pedro Xolotla. El extraño sopor que todas las madres describieron no fue una coincidencia, fue la evidencia de la aplicación exitosa de esta forma de hechicería. Con los guardianes del hogar neutralizados, la bruja tiene el camino libre. Se acerca a la cuna
y según los relatos retoma brevemente una forma semihumana para realizar el acto de alimentarse. La tradición es muy específica en que no muerde con dientes, su lengua se alarga y se endurece, transformándose en una especie de probóscide afilada con la que perfora la piel delicada del bebé, usualmente en el cuello, el pecho o la espalda. A través de este apéndice succiona la sangre y con ella la energía vital. El ataque es quirúrgico, rápido y silencioso. En cuestión de minutos, extrae lo suficiente para saciarse y a menudo para causar la muerte. Al terminar, la huida es inmediata y a veces descuidada. El detalle de que a menudo se encuentra al bebé en el suelo, cerca de la puerta, es interpretado como un signo de su prisa por escapar. Su ritual de caza es una carrera contra el reloj, una danza mortal contra el amanecer. Debe estar de vuelta en su casa junto a sus piernas abandonadas antes de que el primer rayo de sol toque el horizonte. El sol, la manifestación del dios Tonatiuh, es una fuerza de orden y claridad cósmica, una energía antitética a la magia nocturna y caótica que ella emplea. Si el amanecer la sorprende en su forma desmembrada, la luz del sol disolverá su estado transformado y sin un cuerpo al que regresar, su esencia se desintegrará. Cada cacería es, por tanto, un acto de precisión donde un solo error de cálculo significa su propio fin. El festín energético. ¿Por qué beben sangre de niños? Para comprender la motivación del Tlahuelpuchi, es crucial abandonar la idea simplista de que actúa por pura maldad o por un placer sádico. Su necesidad de sangre no es un vicio. Es una ley biológica inherente a su condición sobrenatural, una necesidad tan fundamental para ella como el aire que respiramos. La tradición oral, transmitida de generación en generación en las comunidades de Tlaxcala, es explícita en este punto. Un Tlahuelpuchi debe alimentarse de sangre humana al menos una vez al mes. Este no es un número arbitrario, se corresponde con el ciclo lunar, un marcador de tiempo que en muchas tradiciones de brujería rige los flujos de energía vital. Si no cumple con este ciclo, su propio cuerpo comienza a consumirse desde dentro, sus fuerzas menguan, su capacidad de transformación se debilita y finalmente morirá de una especie de inanición energética, marchitándose como una planta privada de agua. Su existencia es un ciclo perpetuo de decaimiento y recarga, una deuda de sangre que está obligada a pagar para seguir viviendo. No caza por gusto, caza para no morir. Ahora bien, no cualquier sangre sirve para saldar esta deuda. Teóricamente podría alimentarse de adultos o incluso de animales, pero la tradición insiste de manera casi unánime en que su presa predilecta, su único verdadero sustento, son los bebés de cuna, especialmente los recién nacidos. La razón no es la facilidad de la caza, sino la calidad de la energía que contienen, y para entender esto debemos profundizar en el concepto del tonali. Como hemos establecido, el tonali es la energía vital, una fuerza calórica que, según la cosmovisión nahua, emana del sol y se ancla en el cuerpo, residiendo principalmente en la sangre y la cabeza. Es la chispa del alma, el calor que nos mantiene vivos y conscientes. Sin embargo, el tonali no es estático, se ve afectado y modificado por la vida que vivimos. El tonali de un adulto está, por así decirlo, contaminado energéticamente. Ha sido diluido y alterado por las preocupaciones, los miedos, las enfermedades, las pasiones y las responsabilidades. Es como el agua de un río que ha arrastrado sedimentos, hojas y barro a lo largo de su cauce. Sigue siendo agua, pero su pureza original se ha perdido. El tonali de un recién nacido, en cambio,
Es un manantial de energía pura y sin filtrar. Es una conexión directa y limpia con la fuerza vital del cosmos. Una llama que aún no ha sido tocada por el viento del mundo. Es la energía en su estado más potente, concentrado e inmaculado. Por esta razón, cuando la tradición oral describe la sangre de los bebés como la más dulce y deliciosa, no se refiere a su sabor físico, sino a su calidad energética. Para la Tlahuelpuchi, consumir la sangre de un adulto sería como intentar recargar una batería con una fuente de energía débil e inestable. Consumir la sangre de un bebé es conectarse directamente a la fuente de poder. Es el combustible de más alto octanaje que puede encontrar, capaz de restaurar su vitalidad y poder de un solo festín. En algunas de las tradiciones más antiguas de la región, a la Tlahuelpuchi también se le da otro nombre, uno que revela una comprensión aún más profunda de su naturaleza depredadora. Teyolocuani. La traducción literal de este término náhuatl es la que come corazones de la gente. Aquí el corazón no se refiere al órgano físico, se refiere al teyolía, que para los nahuas era uno de los 3 centros anímicos del ser humano, localizado en el corazón y sede de la conciencia, la memoria y la esencia de la persona. Este nombre nos dice que su hambre va más allá de la sangre física. Al beber la sangre no solo está robando el calor vital, tonali, sino que también está consumiendo la esencia misma del ser, el núcleo de su alma. Esto explica por qué un ataque, incluso si no es mortal, deja a la víctima en un estado de profundo agotamiento y vulnerabilidad espiritual, como si una parte fundamental de su ser le hubiera sido arrebatada. Cuando una Tlahuelpuchi se ha alimentado, deja tras de sí una serie de señales inequívocas que una persona entrenada puede reconocer. Si el bebé sobrevive, a menudo presenta en el cuello, pecho o espalda unas marcas amoratadas, sin herida abierta, conocidas popularmente como chupones de bruja. Estos no son simples moretones, son la huella física de un drenaje energético intenso, una quemadura sutil dejada por el contacto con su aparato succionador. Si el ataque ha sido fatal, el cuerpo del infante presenta una palidez extrema, una frialdad que va más allá de la muerte natural, como si todo el calor vital le hubiera sido extraído de golpe. Lo que a menudo desconcierta a los médicos y a las autoridades es la ausencia de una herida mortal evidente. La perforación que hace la Tlahuelpuchi es tan fina, casi quirúrgica, que a menudo se cierra casi de inmediato, sin dejar más que un punto rojizo casi imperceptible. Esto es muy probablemente lo que los funcionarios del registro civil de 1918 en Tlaxcala observaron. Bebés muertos, pálidos y con marcas extrañas, sin una causa de muerte clara que la ciencia de la época pudiera explicar, lo que los obligó a recurrir a la única explicación que encajaba con la evidencia y la creencia local. Mordedura de bruja. El festín de la Tlahuelpuchi es por tanto el acto central de su existencia, una tragedia para sus víctimas, pero para ella una necesidad ineludible para mantener encendida la llama de su propia y maldita vida. El Grimorio de Protección, guía práctica de contrahechicería. Hemos hablado del poder de la Tlahuelpuchi, de su naturaleza y de sus métodos. Pero ningún poder en el universo existe sin un contrapoder, ninguna cerradura sin su llave. Durante siglos de convivencia con este terror, nuestros antepasados no se limitaron a temer. Desarrollaron a través de la observación y la práctica mágica un sistema de defensa coherente y efectivo. Lo que voy a desvelarles ahora no son supersticiones, son tecnologías de la brujería, técnicas de protección basadas en principios energéticos muy específicos. Cada amuleto, cada hierba, cada gesto,
tiene una función y una lógica interna. El primer y más fundamental principio de defensa contra la Tlahuelpuchi es el uso del metal, específicamente el acero o el hierro. La creencia popular dice que a las brujas no les gusta el metal. Esta es una simplificación. El metal no asusta a la bruja. El metal corta su proyección energética. Piensen en la Tlahuelpuchi, en su forma de bruma o de luz, como una corriente de intención pura. El acero, por su naturaleza, actúa como un disruptor, una cuchilla en el plano sutil que interfiere con esa corriente y la deshace. Es por esta razón que el amuleto más común y poderoso es un par de tijeras de acero abiertas en forma de cruz, colocadas debajo de la cuna del niño. La eficacia de este amuleto es doble. La forma de la cruz es un símbolo de poder inmenso. Para los cristianos es el símbolo de protección divina, pero mucho antes la cruz de 4 brazos iguales, el hollín, era para los nahuas un símbolo del movimiento cósmico. Al colocar las tijeras en esta forma se invoca un poder sincrético, un escudo que opera bajo las leyes de 2 sistemas de creencias a la vez. De igual manera, colocar un cuchillo de acero o una caja con agujas y alfileres cerca del bebé crea un campo de interferencia que a la bruja le resulta difícil atravesar. El segundo principio de defensa opera a través del olor. La Tlahuelpuchi, como cualquier depredadora, se guía por sus sentidos sutiles. Localiza a su presa por el aroma de su tonali, esa emanación de energía vital que para ella es irresistiblemente dulce. El método para contrarrestar esto es crear una barrera olfativa, un escudo de humo invisible que confunde y repele. Las 2 herramientas más potentes para esto son, sin duda, el ajo y la cebolla. Su poder no es casual. Ambos bulbos son ricos en compuestos de azufre, un elemento que en la alquimia y la brujería se asocia con la purificación y el destierro de entidades negativas. Su olor penetrante no solo es desagradable para la bruja, literalmente enmascara el rastro energético del bebé, volviéndolo invisible a sus sentidos. Es el equivalente mágico a usar barro para ocultar tu olor a un sabueso. Una práctica muy común en Tlaxcala consiste en crear un taco de ajo, varios dientes de ajo crudos envueltos en una tortilla que se coloca sobre el pecho del bebé mientras duerme. Otros cuelgan trenzas de ajo en la habitación o esparcen trozos de cebolla fresca alrededor de la cuna. El tercer principio es el de la reflexión. La Tlahuelpuchi opera desde la sombra. Forzarla a confrontarse a sí misma es una forma poderosa de romper su concentración. Por eso se acostumbra a colocar un espejo pequeño cerca de la cuna. Cuando la bruja intenta entrar y se ve reflejada, no huye por vanidad. En la brujería, un espejo devuelve la energía a su fuente. Al ver su reflejo, su propia intención maligna le es devuelta, creando un bucle de energía que la repele. Es un principio similar al del espejo de obsidiana del dios Tezcatlipoca, una superficie que revela la verdadera naturaleza de quien se mira en ella. El agua opera bajo un principio similar pero distinto. Un recipiente con agua, como un balde, colocado bajo la cama del niño, actúa como un pararrayos espiritual. El agua absorbe y neutraliza las energías residuales. Cualquier influencia negativa que la bruja proyecte será atraída y disuelta por el agua antes de que pueda afectar al niño. Finalmente, llegamos a la contrahechicería activa, el método para destruir a la Tlahuelpuchi. Este no es un acto de defensa, es un acto de guerra mágica. Como ya establecimos, la mayor debilidad de la bruja son sus piernas abandonadas. Si se tiene la certeza de la identidad de la Tlahuelpuchi y se localiza su hogar mientras ella está cazando, se puede ejecutar la sentencia. Al encontrar las piernas inertes, se debe actuar con rapidez. El método más infalible es arrojarlas al fuego del tlecuil. El fuego es el elemento purificador por excelencia, y al quemar su anclaje físico, se sella su destino. Si no es posible usar el fuego, rociarlas abundantemente con sal de grano o con polvo de chile seco también romperá la conexión.
Estos elementos son considerados corruptores de la carne separada y selladores de portales. Cuando la Tlahuelpuchi regrese, encontrará sus piernas inutilizables, incapaz de reintegrarse a su cuerpo. Atrapada en su forma desmembrada, morirá con la primera luz del sol. Este es el conocimiento más peligroso y más efectivo de todo el Grimorio, la prueba de que incluso para la criatura más temida, siempre existe una ley de equilibrio y una forma de hacerle frente. Ecos en la noche, relatos y evidencias reales de la Tlahuelpuchi. Hasta ahora hemos hablado de principios de brujería y de tradiciones antiguas, pero ¿dónde deja de ser teoría y se convierte en una experiencia vivida, en un hecho documentado? La fuerza de la creencia en la Tlahuelpuchi no reside en textos arcanos, sino en la memoria colectiva y en eventos tan brutales que desafiaron cualquier explicación convencional. Estos son los casos que demuestran que para la gente que los vivió, la Tlahuelpuchi no era un mito, era una realidad palpable y mortal. Comencemos con la prueba más fría y objetiva que podemos encontrar. En los archivos del registro civil de varios municipios de Tlaxcala, datados en torno al año 1918, se pueden encontrar actas de defunción de infantes que son, a la vez, fascinantes y escalofriantes. En ellas, en el apartado de causa de muerte, el funcionario de la época, con su caligrafía oficial, no escribió enfermedad desconocida o asfixia. Escribió textualmente mordedura de bruja. Reflexionemos sobre esto por un momento. No se trata del testimonio de un campesino asustado. Se trata de un documento legal, un registro del Estado. Para que un funcionario público se atreviera a inscribir una causa de muerte tan abiertamente sobrenatural, la presión social y la evidencia circunstancial debieron ser abrumadoras. Esos funcionarios vieron los cuerpos, vieron la palidez extrema, los inexplicables moretones, los chupones de bruja, y escucharon los testimonios consistentes de los padres. Ante la ausencia de una explicación médica que encajara, aceptaron la única conclusión que la comunidad consideraba lógica. Estos documentos son la prueba irrefutable de que a principios del siglo XX, la Tlahuelpuchi no era una leyenda, era un diagnóstico. Si los registros de 1918 son la prueba escrita, el evento de 1960 es la herida abierta en la memoria de toda una comunidad. En una gélida madrugada de diciembre, en el pueblo nahuahablante de San Pedro Xolotla, en las faldas del volcán La Malinche, ocurrió una tragedia masiva. 7 bebés de 7 familias distintas amanecieron muertos en sus cunas. Este evento, documentado posteriormente por investigadores como el antropólogo Hugo Nutini, no fue una serie de muertes aisladas. Fue un ataque coordinado, una masacre silenciosa. Cuando se interrogó a las madres, sus testimonios, recogidos de forma independiente, revelaron un patrón inquietante y consistente. Todas relataron haber visto una luz intensa y móvil rondando sus humildes casas de adobe durante la noche. Una de ellas incluso afirmó haber vislumbrado una criatura con forma de ave de colores dentro de la habitación. Y todas, sin excepción, describieron haber sentido un extraño sopor, un sueño anormalmente pesado del que no pudieron despertar, coincidiendo perfectamente con la descripción del aliento hipnótico de la Tlahuelpuchi. Al amanecer la escena se repetía en cada casa. Los bebés estaban exánimes, algunos con arañazos en el pecho y la piel amoratada, y en todos los casos, alguna puerta o ventana que había sido cerrada con cerrojo se encontraba inexplicablemente abierta. El pueblo entero llegó a una conclusión unánime y aterradora. Una Tlahuelpuchi, o quizás varias, habían barrido el pueblo en una sola noche de cacería. La comunidad se organizó, establecieron guardias nocturnas armadas con machetes y escopetas, y llenaron sus hogares con los amuletos de protección que hemos descrito.
El caso de San Pedro Xolotla es quizás el testimonio más poderoso de la era moderna sobre la existencia y el poder de estas entidades. Uno podría pensar que, con la llegada de la electricidad y la modernidad, estas creencias se han desvanecido. Pero no es así. Aún hoy, en las zonas periféricas que rodean la vasta Ciudad de México, en lugares como Amecameca, Chalco o Ixtapaluca, zonas que todavía conservan un fuerte arraigo rural y montañoso, los testimonios de avistamientos de brujas son constantes. La gente de estos lugares, especialmente los ancianos que recuerdan los tiempos cuando no había tanta luz eléctrica, narran con toda naturalidad haber visto bolas de fuego danzando en los cerros. Describen luces que suben y bajan a velocidades imposibles, que parecen jugar o perseguirse en la oscuridad. Para ellos, no hay duda. No son helicópteros, no son drones, no son fenómenos atmosféricos. Son tlahuelpuchis en pleno vuelo. Incluso en la era de los teléfonos móviles de vez en cuando circulan en redes sociales videos de dudosa calidad que muestran estos orbes luminosos en el horizonte nocturno. Y los comentarios de la gente local son siempre los mismos. Son las brujas, andan sueltas. Estos ecos en la noche, desde los registros en papel hasta los videos temblorosos de un celular, nos demuestran que la Tlahuelpuchi no es un fantasma del pasado. Es una presencia que sigue respirando en la oscuridad, una creencia que se niega a morir porque, para muchos, los hechos siguen confirmando su terrible realidad. Hermanas de sangre, la Tlahuelpuchi y sus parientes globales. Uno de los errores más comunes al estudiar la brujería es pensar que cada tradición es una isla. La verdad es que las corrientes del miedo y del poder fluyen por debajo de la tierra, conectando culturas que jamás se conocieron. La Tlahuelpuchi no está sola. Tiene parientes, hermanas de sangre en el folclore de todo el mundo, criaturas que a pesar de las distancias geográficas y culturales, comparten con ella un modus operandi tan específico que es imposible ignorar la conexión. No hablo de una influencia directa, sino de un arquetipo, una respuesta universal de la psique humana a los mismos terrores primordiales. La oscuridad, la vulnerabilidad del sueño y la inexplicable muerte de los más jóvenes. El paralelo más asombroso de la Tlahuelpuchi se encuentra al otro lado del Océano Pacífico, en Filipinas. Allí, la gente teme a una criatura llamada Manananggal. La similitud es tan precisa que parece un reflejo en un espejo oscuro. La Manananggal es una bruja, a menudo descrita como una mujer hermosa de día, que por la noche realiza un ritual de desmembramiento, pero en lugar de dejar solo sus piernas, ella se separa por la cintura. Su torso superior, al que le brotan unas enormes alas de murciélago, sale volando en busca de presas, mientras que su mitad inferior queda de pie, inmóvil, oculta en algún lugar seguro. Su dieta también es específica. Prefiere a las mujeres embarazadas, a las que ataca mientras duermen, usando una lengua larga y tubular para succionar al feto directamente del útero, o a los recién nacidos, de quienes bebe la sangre. ¿Y cuál es su punto débil? Exactamente el mismo que el de la Tlahuelpuchi. Si alguien encuentra la mitad inferior de su cuerpo abandonada, puede destruirla rociándola con sal, ajo machacado o cenizas. Al hacerlo, impide que el torso volador pueda reunirse con sus piernas al amanecer. Atrapada y expuesta a la luz del sol, la Manananggal perece. La correspondencia es casi perfecta. Una bruja que se desmiembra, que vuela, que se alimenta de la vida joven y que es vulnerable a través de su parte abandonada. Ahora viajemos al Caribe, a islas como Trinidad y Santa Lucía. Allí, la noche es temida por la presencia de la Sucuyant. Se trata de una bruja, casi siempre una anciana solitaria que por la noche realiza una transformación igualmente grotesca. Se quita la piel,
La enrolla cuidadosamente y la esconde en un mortero de madera. Liberada de su envoltura humana, se convierte en una bola de fuego, una llama que atraviesa el cielo nocturno. ¿Les suena familiar? Es la misma manifestación lumínica del Atlahuelpuchi. En su forma de fuego, la Sucuyán se introduce en las casas por las grietas más pequeñas para chupar la sangre de los durmientes. Su debilidad, una vez más, reside en la parte de sí misma que deja atrás. Si alguien encuentra su piel escondida y le echa sal, la piel se encogerá y se quemará. Cuando la bruja regrese al amanecer, no podrá volver a ponérsela y morirá consumida por la luz del día. La Sucuyant es la Tlahuelpuchi caribeña, una bruja bola de fuego que se despoja de una parte de su cuerpo para cazar. Estos arquetipos no son invenciones recientes. Si viajamos aún más atrás en el tiempo, a la cuna de la civilización occidental, encontramos a las madres de este terror. En la antigua Roma se temía a las estriges, strix en latín. Eran descritas como aves nocturnas, una especie de lechuzas de mal agüero, que se alimentaban de la sangre y las entrañas de los niños. El poeta Ovidio las describe en sus escritos, y su nombre, strix, se convirtió en sinónimo de bruja en muchas lenguas romances, e incluso dio origen al término strigoi para los vampiros rumanos. En la Grecia antigua existía el mito de Lamia. Era una reina mortal que, tras ser castigada por la diosa Hera, quien mató a sus hijos, enloqueció de dolor y se convirtió en un monstruo devorador de niños. Se decía que podía quitarse los ojos de las cuencas para descansar, un detalle que resuena con la capacidad del Atlahuelpuchi de desmembrarse. Tanto las estriges como Lamia son la semilla europea de este arquetipo, la entidad femenina, a menudo alada que acecha en la noche para alimentarse de la vida infantil. Estos paralelos no le restan singularidad a la Atlahuelpuchi. Al contrario, la enmarcan en una tradición global y demuestran que su leyenda no es una simple superstición local. Es la manifestación mesoamericana de un miedo tan antiguo como la humanidad misma. Cada cultura le ha dado su propio nombre, su propio ritual y su propia debilidad. Pero el núcleo del terror es siempre el mismo. El depredador que se esconde a plena vista, la mujer que, en lugar de dar vida, la arrebata en el silencio de la noche. La Tlahuelpuchi es nuestro capítulo en ese libro universal de la oscuridad. El punto especial. La advertencia del brujo, peligros, riesgos y el lado oscuro de la cacería. Hasta este punto, he desvelado el conocimiento operativo sobre la Tlahuelpuchi, cómo identificarla, cómo opera y cómo defenderse de ella. Pero un grimorio que solo enseña a atacar sin advertir sobre el retroceso del golpe es un arma irresponsable. La brujería, como cualquier fuerza de la naturaleza, se rige por leyes de equilibrio y consecuencia. Enfrentarse a una Tlahuelpuchi no es como cazar a un animal. Es un acto de guerra mágica, y en toda guerra mágica incluso el vencedor sale herido. Hay 3 peligros fundamentales que cualquiera que se adentre en este conocimiento debe comprender. El primer y más aterrador riesgo es una ley de transferencia kármica. La tradición oral es unánime y escalofriantemente clara en este punto. Si una persona logra matar a una Tlahuelpuchi, esa persona queda maldita y está destinada a convertirse en la siguiente. No es una venganza del espíritu de la bruja, es una ley de vacío y equilibrio. Al extinguir una manifestación de ese poder, se crea un hueco en el tejido de la realidad. Un vacío que la propia energía del asesino se ve obligada a llenar. Es como si, al destruir el recipiente, el poder que contenía saltara al recipiente más cercano, el de su destructor. Esta creencia explica por qué, a lo largo de la historia, las comunidades a menudo preferían las medidas de protección y destierro en lugar del asesinato directo. Sabían que matar a la bruja era una solución temporal que solo pasaba el problema a otra persona. En algunas variantes de esta creencia, la maldición no recae sobre el asesino,
sino sobre el miembro más joven de su familia, perpetuando el ciclo de tragedia. Esto no es una simple leyenda para disuadir la violencia. Es la descripción de un principio operativo de la magia simpática. Al conectar tu intención y tu fuerza vital con la del Atlahuelpuchi en el acto de matarla, creas un nexo, un cordón energético que permite que su condición se transfiera a ti. El segundo peligro no es de naturaleza mágica, sino profundamente humana. El miedo es un veneno poderoso, y cuando una comunidad está aterrorizada, busca desesperadamente un culpable. La historia del Atlahuelpuchi está manchada con la sangre de inocentes. A lo largo de los siglos, incontables mujeres que no encajaban en la norma, viudas solitarias, curanderas, ancianas excéntricas, mujeres de una belleza o independencia inusual, han sido acusadas de ser tlahuelpuchis y linchadas por multitudes presas del pánico. El caso más tristemente célebre y sorprendentemente reciente que se susurra en Tlaxcala es el de una supuesta ejecución ocurrida en 1973. La leyenda local, aunque sin confirmación oficial en archivos, afirma que una mujer fue culpada por una serie de muertes infantiles y fue ajusticiada por la propia comunidad. Que un evento así pudiera ocurrir en la segunda mitad del siglo XX nos demuestra cuán delgada es la línea entre la creencia y la histeria colectiva. Acusar a alguien de ser un Atlahuelpuchi es firmar su sentencia de muerte. El conocimiento de sus características puede ser usado para identificar a una amenaza, pero también puede ser torcido para convertirse en un arma de la envidia y la ignorancia. El tercer peligro reside en el delicado equilibrio de poder del mundo oculto. Las Tlahuelpuchis, aunque son cazadoras solitarias, no operan en un vacío. Coexisten con otros practicantes de magia como los curanderos y los chamanes de sus propias comunidades, y entre ellos existe una especie de pacto de no agresión. Se dice que las Tlahuelpuchis son territoriales. Cada una tiene su propia zona de caza y no tolera la intrusión de sus congéneres. Pueden reconocerse entre sí, incluso en su forma humana, a través de una percepción sutil. Un curandero experimentado, un verdadero chamán, a menudo también sabe quién es la Tlahuelpuchi de su pueblo. Puede sentir su energía, pero ¿por qué no la delata? La razón es doble. Primero, por un profundo conocimiento de las consecuencias. Sabe de la maldición del asesino y prefiere combatir a la bruja en el plano espiritual, protegiendo a los niños con limpias y amuletos. Segundo, por un pragmatismo brutal. Delatar a una Tlahuelpuchi es invitar a una guerra mágica a su propia puerta, una guerra que podría afectar a su familia. A menos que la Tlahuelpuchi se vuelva una amenaza incontrolable, muchos curanderos optan por un peligroso juego de contención. Este pacto de silencio es la prueba de que en el mundo de la brujería, las cosas rara vez son tan simples como el bien contra el mal. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.